tardes a todos. Vamos a siguiendo con las clases del Servicio de Hematología del Instituto de Previsión Social. Vamos a continuar con el apasionante mundo de los linfomas, como dice el doctor, ¿verdad? Apasionante y complicado abriendo el paraguas, ¿verdad? El mundo de los linfomas, ¿verdad? Y hoy toca hablar del linfoma de células del manto. Bueno, estos son los artículos, ¿verdad?, que estuve revisando y guías, ¿verdad?, que estuve viendo para poder preparar un poco esta clase, ¿verdad?, y aclarar dudas que tenía también yo y que, bueno, algunas pude aclarar y otras seguiré teniendo seguramente, ¿verdad? También revisé dentro de las guías, revisé también la guía que tenemos del servicio, que está realmente súper completa. Y bueno, el linfoma de células del manto es un subtipo, ¿verdad? Sabemos del linfoma no Hodgkin de células B, que tiene un curso clínico generalmente agresivo, ¿verdad? Pero realmente también heterogéneo. O sea, hay un porcentaje no despreciable de pacientes que tienen un curso clínico indolente, ¿verdad? Y esto es importante manejarlo. Representan el 3 a 10% de los linfomas no Hodgkin en adultos en países occidentales y esta incidencia es menor en países orientales, ¿verdad? Y también la mediana de edad de los países orientales es menor que la de los occidentales. La incidencia también es mayor en caucásicos, ¿verdad? Y hay un cierto predominio en hombres frente a mujeres, ¿verdad?, con una relación de 2 a 1. La mediana de edad es una patología en promedio de adultos mayores, ¿verdad? La mediana de edad es en torno a los 68 años. Los pacientes tienen, esto es algo importante, tienen un mayor riesgo de desarrollar segundas neoplasias, así como también podríamos ver esto en la leucemia linfática crónica, ¿verdad? Que es uno de sus principales diagnósticos diferencial. Los pacientes con linfoma de células del manto también pueden tener segundas neoplasias. En cuanto a la patogenia, hay todo el linfoma del manto en sí es bastante heterogéneo en su patogenia también, su curso clínico, en su patogenia, en sus mutaciones, ¿verdad? Y esto hace también que todo esto tenga una implicancia en el tratamiento, ¿verdad? El desarrollo y mantenimiento de los clones de células linfomatosas está mediado por una interacción compleja de múltiples factores microambientales celulares. Lo que ocurre también en este linfoma es que hay una regulación aberrante del ciclo celular, alteraciones moleculares y genómicas, interacciones con el microambiente y todo esto combinado, ¿verdad?, lleva a una proliferación celular exagerada y a un crecimiento y adición de las células en el microambiente, ¿verdad? Y hace que se perpetúe el linfoma, ¿verdad? Los avances más importantes y las alteraciones más importantes que vemos en el linfoma de células del manto, una de ellas es la sobreexpresión de la ciclina D1, ¿verdad?, que es un evento clave en la patogenia de esta enfermedad. Esto se asocia con la translocación 11-14, ¿verdad? Y la ciclina D1 lo que hace es activar quinasas que fosforilan e inactivan al RB, que es un gen supresor de tumores. Y entonces esto lleva a una rápida proliferación celular, ¿verdad?, y que también es incontrolada. De todas maneras, hay un subconjunto, esto es importante recordar, de pacientes que son ciclina D1 negativos, ¿verdad? O sea, en esos pacientes no implica que no tengan linfoma de células del manto, sino que hay que buscar otras translocaciones, como las translocaciones de la ciclina D2 y D3, que además se asocian con mucha frecuencia a la positividad para el SOX11, ¿verdad?, que le da un pronóstico adverso también a este tipo de linfomas, y tienen un curso clínico similar al que es positivo a la ciclina D1. La sobreexpresión de SOX11 entonces produce un aumento de la señalización BCR, una supresión de BCL6 para evitar el tránsito al centro terminal de las células de linfoma, que quedan entonces con su cadena pesada de la inmunoglobulina sin mutar. La activación de PAC5, que bloquea la maduración de las células BA plasmáticas, promueve la angiogénesis, y esto también es un factor estimulante que perpetúa el crecimiento de las células, ¿verdad? La migración y adhesión de las células de linfoma a células estromales mediante una regulación positiva de quinasas de adhesión focal que lleva a una señalización mejorada, ¿verdad?, del PI3K, AKT, y promueve la resistencia a los fármacos mediada por esta adhesión celular. También en el linfoma de células del manto podemos encontrar con cierta frecuencia mutaciones del P53, también puede haber lesión del P53, que llevan a una regulación positiva del ciclo celular, a una inhibición de la apoptosis y a la promoción del crecimiento de las células. Y esto se asocia, sabemos, así como en otras enfermedades dentro de la hematología, ¿verdad?, se asocia a un curso más agresivo de la enfermedad. Existen también otras múltiples alteraciones moleculares, ¿verdad? La complejidad cromosómica, podemos ver Notch1, Notch2, ¿verdad? Esto que señalé, BIRC3 y SMARCA4, tienen implicancia en la resistencia de los linfomas
a las nuevas terapias, ¿verdad? Entonces, todo tiene su relevancia, ¿verdad? También el impacto microambiental es fundamental para el crecimiento y supervivencia de las células del linfoma y promover la resistencia a los medicamentos. O sea, todo esto actúa en conjunto para perpetuar el linfoma. Teniendo en cuenta las alteraciones moleculares y la implicancia que tienen en el curso clínico de la enfermedad, la WHO en el 2016 clasificó al linfoma de células del manto en dos subtipos. El nodal, que es la variante más común, tiene un curso agresivo. Los pacientes tienen un reordenamiento del gen IGHV no mutado, sobreexpresión de SOX11, un mayor grado de inestabilidad genómica y otras mutaciones oncogénicas y alteraciones epigenéticas. Y el linfoma de células del manto leucémico no nodal, que representa un 10 a 20% de los linfomas de células del manto, estos pacientes comúnmente se debutan con linfocitosis y esplenomegalia, y en la mayoría de los casos se asocian con un curso de enfermedad indolente. La célula de origen a nivel mutacional tiene un IGHV mutado y negatividad para SOX11, o una expresión muy baja pueden llegar a tener también del SOX11. Estos pacientes tienen su genoma estable y pocas modificaciones epigenéticas, ¿verdad? Y tienen un curso clínico más similar a una leucemia linfática crónica. Entonces, cuando sospechamos que estamos frente a un paciente con un probable linfoma de células del manto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero, la historia clínica y el examen físico, que nunca puede ser reemplazado por ningún estudio, ¿verdad? El ECOG del paciente es fundamental que manejemos, ¿verdad? Esto tiene implicancia pronóstica y, por supuesto, también tiene implicancia terapéutica. Los análisis que debemos de solicitar son el hemograma completo, bioquímica general, función renal y hepática, LDH, CRASIS, beta-2 microglobulina, proteinograma electroforético, serología para virus hepatotropos y VIH, frotis de sangre periférica. Hay que recordar que este tipo de linfoma con cierta frecuencia tiene una expresión periférica, ¿verdad? El estudio de médula ósea con biopsia y aspirado, con citometría de flujo. El diagnóstico histológico se hace por exéresis del ganglio completo o en caso de que sea un linfoma nodal, ¿verdad? O una cuña del mismo. Cuando no es posible, se puede plantear una biopsia con aguja gruesa. No así, no es recomendable la aspiración con aguja fina, ¿verdad? Como método adecuado para el diagnóstico del linfoma. Algunas características que podemos ver, después vamos a insistir un poco más con esto, ¿verdad? En el linfoma de células del manto, en cuanto a la morfología, hay una variante clásica, que es la de células pequeñas y de tipo sonar marginal, y las variantes, las agresivas, que son la blástica y pleomórfica. En el inmunofenotipo, más característicamente, estos, bueno, son linfomas B, son linfomas de células B, CD20 positivo, CD5 positivo, CD23 negativo, 45 positivo negativo, ciclina CD10 negativo, ciclina de 1 positivo en la mayoría de ellos, ¿verdad? Y SOX11 positivo. En la citogenética encontramos la translocación 11-14 en más del 95% de los pacientes, y el gen implicado fundamentalmente, decíamos, es la ciclina de 1. Pero también, si tenemos ciclina de 1 negativo, nuestra sospecha es alta, hay que buscar ciclina de 2 y de 3. ¿Qué podemos ver desde el punto de vista de la morfología? Bueno, primero, como decíamos, con frecuencia el linfoma de células del manto produce infiltración de la médula ósea y con cierta frecuencia esto se traduce a través de una expresión en sangre periférica, ¿verdad? Entonces, en sangre periférica podemos encontrar una morfología heterogénea, pero con una célula predominante de tamaño intermedio y citoplasma moderado, con un núcleo irregular de cromatina condensada y uno o dos pequeños nucleolos que pueden no ser muy evidentes, ¿verdad? En la imagen de arriba, no sé cómo hacer para señalar, ¿verdad? Pero en la imagen de arriba se ve como el núcleo es irregular, de las células, ¿verdad? Es irregular y tiene como un pequeño clivado, no sé si ven, ¿verdad? Que se llama también en boca de pescado, ¿verdad? Una pequeña involución, ¿verdad? Del núcleo, que recuerda un poquito a las células centrofoliculares, a las células del folicular, ¿verdad? Pero que no es tan pronunciada como vemos en el folicular, ¿verdad? Pueden coexistir otras poblaciones celulares, ¿verdad? Como linfocitos pequeños, algunos clivados y otros grandes sin nucleolos, recordando un poco, o sea, su morfología en periferia puede recordarnos a la leucemia linfática crónica, ¿verdad? Que, como decía, es uno de sus diagnósticos diferenciales. En médula ósea, la infiltración es más monomorfa, de linfocitos pequeños y medianos. Esto es en la forma clásica, ¿verdad? Con un núcleo irregular. Hay un 20 a 30% de pacientes que se presentan con una variante blastoide, que es más agresiva, en las que las células ya son linfoblastoides, ¿verdad? Con una cromatina más dispersa y frecuentes mitosis.
También tenemos la variante pleomórfica, en la que hay una heterogeneidad de las células, que a menudo son grandes, con citoplasma más abundante, pálido, y núcleos ovalados o irregulares, y nucleolos prominentes, ¿verdad? Más evidentes. ¿Cómo hacemos la valoración inicial entonces del paciente con linfoma de células del manto? Bueno, con todas las pruebas generales que ya mencionamos, también la PET-TC tiene su importancia, ¿verdad? Al debut del linfoma de células del manto. Este tipo de linfoma tiene avidez por el FDG, ¿verdad? Y esta avidez, algo curioso también en el manto, es que esta avidez es bastante heterogénea también, ¿verdad? O sea, yo creo que el manto, la conclusión que saco, en el manto, heterogeneidad es lo que más llama la atención, ¿verdad? Porque también la avidez en la PET se ve que es diferente. Hay una variabilidad en los diferentes trabajos que se hicieron sobre esto. Hay una variabilidad que va desde el 1.8 a 33.8, por ahí, ¿verdad? O sea, imagínense el amplio espectro que hay, ¿verdad? Y se vio que en este linfoma, cuanto mayor avidez, lógicamente, en realidad también planteamos mayor carga tumoral, mayor agresividad del linfoma, y el punto de corte para hablar incluso que tiene un valor pronóstico en cuanto a PET y linfoma de células del manto, es una avidez, un sub, ¿verdad? Un sub máximo mayor o igual a 10, tiene una importancia pronóstica en algún trabajo realizado por Albano y colaboradores, ¿verdad? También, por supuesto, el estudio de médula ósea, ¿verdad? Tenemos que hacer, ¿verdad? Biopsia de médula ósea, citometría de flujo y biología molecular en pacientes candidatos a tratamiento intensivo. Esto también con intención de buscar enfermedad mínima residual, ¿verdad? Después, para el uso como enfermedad mínima residual. Frotis de sangre periférica y citometría de flujo de sangre periférica si hay leucemización. Si no hay, ¿verdad? Nos quedaríamos con el estudio de médula ósea. En candidatos a trasplante, enviar muestras de sangre periférica también a biología molecular para estudio de enfermedad mínima residual. La punción lumbar con citología y citometría de flujo del líquido cefalorraquídeo hacemos sí o sí en la variante blastoide y si hay síntomas neurológicos. Endoscopía digestiva alta y endoscopía digestiva alta en pacientes que sabemos que este linfoma de células del manto puede infiltrar tubo digestivo, ¿verdad? O sea, es uno de los lugares por los que tiene predilección. Entonces, los pacientes que tienen síntomas gastrointestinales y en aquellos que tienen un estadio localizado, un estadio 1, también si vamos a plantear tratamiento abreviado, tenemos que estar seguros de que no haya infiltración en el tubo digestivo y hay que hacer estudio endoscópico. Así como también el PET sí o sí no se pueden, o sea, estos pacientes en estadio 1, en los que también se puede plantear un tratamiento abreviado, tienen que tener sí o sí su PET para descartar realmente que no estén en otro estadio. ¿Qué dice la GELTAMO en cuanto al linfoma de células del manto y la PET? Bueno, la PET basal está indicada sí o sí en el linfoma de células del manto, ¿verdad? O sea, es grado de recomendación 1C, ¿verdad? PET interim no hay suficiente evidencia para recomendar realizarla, ¿verdad? PET de final de tratamiento sí, se sugiere realizarla al final de tratamiento. Tiene un valor predictivo negativo muy alto, ¿verdad? O sea, los pacientes que llegan con PET negativa al final de tratamiento, sabemos que son los pacientes que tienen una mejor supervivencia libre de progresión y también mejor supervivencia global, ¿verdad? Entonces esto tiene un valor pronóstico, ¿verdad? También grado de recomendación 1C. Y la PET de seguimiento no está recomendada. En cuanto al diagnóstico diferencial, es importante que hagamos el diagnóstico diferencial con todos los síndromes linfoproliferativos que tienen o que pueden tener una expresión leucémica, ¿verdad? Recordando un poquito a nivel de lo que es el inmunofenotipo, el linfoma de células del manto es CD22, inmunoglobulinas bastante positivo, CD5 muy positivo, CD23 negativo, CD25, 11C negativo, 103 negativo, CD10 negativo y 79B positivo, ¿verdad? Los principales diagnósticos diferenciales serían el folicular, que es, bueno, sobre todo lo más llamativo, CD5 negativo, CD10 positivo, eso es lo que más, creo yo, deberíamos de fijarnos, ¿verdad? El linfoma de linfocitos pequeños, que es CD5 negativo, CD23 también negativo, CD10 negativo, la tricoleucemia, que va a ser CD5 negativo, CD25 11C positivo, ¿verdad? En forma considerable, y CD103 positivo. El linfoma esplénico con linfocitos vellosos, ¿verdad? Que va a ser CD5 negativo. La leucemia linfática crónica, que es, aparte de ser CD5 muy positiva, en eso coincide, pero es CD23, por lo menos en la forma clásica, positiva, ¿verdad? Bastante positiva.
Y CD10 también negativa, ¿verdad? Y la leucemia de células plasmáticas, ¿verdad? Bueno, es negativa para todos estos marcadores. En cuanto a su presentación clínica, podemos clasificarlo en tres grandes grupos, ¿verdad? El smoldering, el linfoma de células del manto nodal, que puede ser nodal o extranodal. Estos pacientes generalmente no presentan síntomas B. Si es en la forma nodal, las neuropatías no son muy grandes, son menores de 3 centímetros, las plenomegalias menores a 20 centímetros, su LDH y beta-2 microglobulinas son normales, si tienen leucocitosis es menor a 30.000, tienen un MIPI bajo, tienen un Ki67 también bajo, ¿verdad? Menor a 30%. Vamos a ver que el punto de corte del Ki67 para hablar de peor pronóstico es cuando es mayor a 30%, ¿verdad? La morfología de este tipo de linfoma de células del manto generalmente es no blastoide ni pleomórfica, o sea, es la forma clásica. El PET scan tiene un sub bajo, menor a 6, ausencia de mutaciones del P53 o el Notch 1 y 2 por secuenciación del ADN, ausencia de deleción del 17P, otra locación por FISH, es no cariotipo complejo. Luego está la forma leucémica no blastoide asintomática, en la que los pacientes tienen una linfocitosis B monoclonal con morfología no blastoide en sangre periférica o en médula ósea, con o sin esplenomegalia. Escuché también algo interesante de este tipo de esta variante leucémica no blastoide asintomática, que pueden llegar a ser CD5, eso escuché en el curso que hubo, ¿verdad? De linfomas, del grupo latinoamericano de linfomas, ¿verdad? Que mencionaron que esta variante puede ser CD5 negativa, perdón, ¿verdad? O sea que para tener en cuenta, ¿verdad? En cuanto a la citometría, ¿verdad? Y después está el convencional, que es el más frecuente, realmente hasta un 80% de los pacientes se presentan con esta forma, ¿verdad? Ahí. Que es, bueno, es la forma sintomática, ¿no? Que puede ser nodal o extranodal y que puede presentarse con masa bulky. Tiene la morfología puede ser clásica, pero también ooblastoide y pleomórfica, y tienen una progresión clínica evidente, o sea, pacientes con manifestaciones clínicas asociadas a la enfermedad. En cuanto al pronóstico del linfoma de células del manto, hay diferentes variables, ¿verdad? Que tienen su implicancia pronóstica. Están las variables asociadas al paciente, como es la edad, el ECOG, la presencia de síntomas B, la presencia de enfermedades asociadas. Hay características propias del linfoma, como el subtipo histológico. Sabemos que las variantes blástica y pleomórfica tienen peor pronóstico, el fenotipo, el índice mitótico, el microambiente celular, alteraciones genéticas y moleculares. También la masa y extensión del tumor en cuanto al estadiaje de Ann Arbor, la presencia de uno de masa bulky, la afectación ganglionar y extraganglionar extensa, si hay infiltración de médula ósea o afectación del sistema nervioso, y la LDH y beta-2 microglobulinas si están normales o elevadas. También la respuesta al tratamiento, lógicamente, tiene un valor pronóstico, ¿verdad? La respuesta o sea, en cuanto a su respuesta, ¿verdad? Para este tipo de linfomas existe una escala pronóstica, ¿verdad? Un score pronóstico que es el MIPI, que tiene en cuenta la edad, el ECOG, la LDH y la cifra de leucocitos. Tiene una relevancia muy bien demostrada en pacientes con linfoma de células del manto tratados con quimioterapia, ¿verdad? Que es el tratamiento estándar más utilizado para este tipo de linfomas, ¿verdad? Pero está actualmente en estudios, o sea, como hay nuevos fármacos, ¿verdad? Y tenemos fármacos no inmunoquimioterápicos, ¿verdad? Que tienen su lugar y que tienen su indicación para el linfoma de células del manto. Y actualmente, bueno, se están haciendo estudios para ver un poquito la relevancia, si se mantiene esta relevancia para ese tipo de linfomas, así que hay que agregarle otras características, ¿verdad? El MIPI, bueno, acá está el ejemplo de lo que es el MIPI, se puntúa de 0 a 3, por ejemplo, teniendo en cuenta esos parámetros, ¿verdad? En pacientes menores, le damos un puntaje de 0, ¿verdad? Pacientes menores de 50 años, o sea, jóvenes, ¿verdad? Decíamos que recuerden que el promedio de la mediana de edad de esta enfermedad es de 68 años, o sea que, bueno, la minoría de pacientes caerían en ese grupo, entonces. También si tiene un ECOG 0 o 1, si la relación entre la LDH y la LDH, la LDH en su límite superior normal es menor a 0.67 y leucocitos menor a 7000, ¿verdad? No tendría punto, 0 puntos, ¿verdad? Y 3 puntos, por otro lado, por ejemplo, le daríamos en pacientes de 70 años, que más ahí está entre 2 y 3 puntos la mayoría de los pacientes, ¿verdad? Estarían por ahí, ¿verdad? Si tienen su LDH aumentada, ¿verdad? Y si tienen más de 15.000 leucocitos ya tendrían esos 3 puntos, ¿verdad? Y sabemos que 0 puntos le da un
MIPI de bajo riesgo y tiene una supervivencia de 83%, ¿verdad? Supervivencia a los 5 años con inmunoterapia. Con 4 o 5 puntos tiene un riesgo intermedio y la supervivencia es de 63%. Y como baja, fíjense cómo baja de forma marcada, con 6 a 11 puntos, que es un MIPI de alto riesgo, como baja al 34% de la supervivencia de los 5 años. Existe además, tratando de mejorar la evaluación pronóstica de estos pacientes, ¿verdad? Se creó el MIPI biológico, ¿verdad? Que además le suma al MIPI el porcentaje de Ki67, ¿verdad? Dándole puntos extras por tener un Ki67 mayor al 30%, que ya implica un alto riesgo. Entonces, repasando un poquito, esto es muy importante, ¿verdad? Los marcadores pronósticos que tienen impacto negativo en el linfoma de células del manto, el ECOG pobre del paciente, ¿verdad? La afectación del sistema nervioso central, los linfomas de células del manto transformados, ¿verdad? Porque puede haber una transformación desde el punto de vista morfológico, o sea, histológico, puede haber un cambio de la forma clásica a las variantes blastoides y pleomórficas. La citomorfología blastoide o pleomórfica al debut, el MIPI de alto riesgo, Ki67 mayor a 30%, un cariotipo complejo que implica 3 o más anomalías, pero además de la translocación 11-14, mutaciones del P53 o sobreexpresión del P53 por inmunistoquímica, la translocación o sobreexpresión del MYC, la IGBH no mutada y otras mutaciones, ¿verdad? Como decíamos, ¿verdad? CDKN2A, NOTCH1, NOTCH2, esta BIRC-C3, ¿verdad? Que implica una peor respuesta al ibrutinib, estas alteraciones SBWI/SNF, ¿verdad? Incluyendo las mutaciones de marca 4, que también son predictores de respuesta pobre a la asociación ibrutinib-venetoclax, o a ambos en monoterapia. En cuanto a la enfermedad mínima residual, realmente no hay una técnica óptima estándar para, digamos, estandarizada para detectar enfermedad mínima residual en linfoma de células del manto. Pero bueno, la recomendación más fuerte que encontré es realizar citometría de flujo de médula ósea si esta está afecta, o bien la translocación 11Q por PCR de sangre periférica. Ya metiéndonos en el mundo del tratamiento, ¿verdad? Que depende bastante de todo lo que estuvimos diciendo hasta ahora, existe, ¿verdad? Recuerden que existe la posibilidad en estos pacientes, en este tipo de linfoma, de hacer el watch and wait, ¿verdad? O sea, esperar, observar, ¿verdad? En los pacientes que tienen un linfoma de células del manto con un curso clínico indolente, ¿verdad? Generalmente son pacientes que debutan con linfocitosis, esplenomegalia, pacientes asintomáticos, ¿verdad? Con escasa enfermedad ganglionar y un Ki67 muy bajo, por debajo del 10%, hacen ahí, no es solamente el 30%, sino por debajo del 10%, y baja expresión o SOX11 negativo, ¿verdad? El GESTAMO en el 2015 planteó criterios para el linfoma de células del manto indolente, ¿verdad? Que tuviera que cumplir todos estos criterios, ¿verdad? Formas clásicas, variantes, ya sea variantes de células pequeñas y variantes de zona marginal, paciente asintomático, presentación no ganglionar con implicancia de la médula ósea o sangre periférica. Otras presentaciones también asintomáticas, pero que se pueden aceptar como linfoma indolente, el linfoma ganglionar, pero con ganglios linfáticos pequeños, menores de 2.5 centímetros de diámetro máximo, y con un Ki67 menor o igual a 30. Ausencia de citopenias relacionadas con el linfoma, que el paciente mantenga hemoglobina mayor o igual a 10, neutros absolutos mayor o igual a 1000, y plaquetas mayor o igual a 100.000, perdón. También enfermedad estable, sin criterios de progresión clínica durante un mínimo de 3 meses. Entonces, todo esto deberíamos de considerar antes del watch and wait, ¿verdad? Ya en pacientes con criterios de tratamiento, podemos dividirlos en estadios localizados, que realmente incluye solo el estadio 1, realmente sin masa Bulkin y factores pronósticos adversos. Y aquí el planteamiento recomendado, ¿verdad? Es el R-CHOP por 3, más radioterapia en campo afecto a dosis intermedias, ¿verdad? De 30 a 36 Gray. En pacientes ya en estadios avanzados, tenemos dos grandes grupos de pacientes, los que son candidatos a tratamiento intensivo, menores o iguales a 70 años, y los que no son candidatos a tratamiento intensivo, que son los que tienen más de 70 años. O sea que su punto de corte de todas maneras es bastante, fíjense que es bastante generoso, digamos, ¿verdad? O sea, hasta los 70 años podríamos plantear tratamiento intensivo. Por supuesto, estamos pensando en pacientes que sean pacientes fit también, ¿verdad? Ahí la inducción planteada es R-CHOP por 3 más RDA por 3, ¿verdad? De forma alterna. Se recomienda la movilización y recogida de células progenitoras hematopoyéticas después del segundo o después del cuarto ciclo. Si hay infiltración de médula ósea al debut, hay que movilizar tras el cuarto ciclo, previa comprobación de que la enfermedad mínima residual sea negativa por citometría de flujo.
La consolidación con trasplante autólogo acondicionado con BEAM se recomienda en pacientes en remisión completa tras la inducción y pacientes en remisión parcial, pero que tengan un MIPI de riesgo bajo o intermedio. Los que tuvieron una respuesta parcial con MIPI de alto riesgo no se recomienda llevarles al trasplante autólogo, ¿verdad? Sino que hay que plantear un tratamiento como de una recaída, ¿verdad? O sea, un tratamiento para recaída, ¿verdad? O rescate. El mantenimiento post-trasplante es una recomendación con el rituximab a 375 miligramos metro cuadrado cada 2 meses por 3 años. Esto en pacientes que fueron sometidos a trasplante autólogo, ¿verdad? No en trasplante, decíamos en los pacientes no trasplante autólogo de médula ósea, perdón, decíamos en los pacientes en revisión parcial y MIPI de alto riesgo y pacientes refractarios. O sea, en este grupo de pacientes tendríamos que hacer tratamiento de rescate. En los pacientes que no son candidatos, estadios avanzados, pero que no son candidatos a tratamientos intensivos, que son los mayores de 70 años, tenemos varias opciones para la inducción. Podemos hacer asociaciones con, me gusta mucho este esquema, BR-CAP por 6 ciclos, ¿verdad? Es como un CHOP, realmente como un R-CHOP sin vincristina, y que le agregamos el bortezomib a 1.3 miligramos metro cuadrado subcutáneo días 1, 4, 8 y 11, ¿verdad? Por 6 ciclos, ¿verdad? Si no se va a hacer rituximab de mantenimiento, ¿verdad? Si vamos a hacer rituximab de mantenimiento, R-CHOP por 6 ciclos, ¿sí? Que es también una alternativa totalmente válida, ¿verdad? Otra alternativa, que es más bien de uso compasivo, es revendamustina por 6 ciclos. Y el mantenimiento con rituximab en estos pacientes, este grupo de pacientes, a 375 miligramos metro cuadrado cada 2 meses hasta progresión. En los pacientes que recibieron, esto está más demostrado realmente el beneficio en pacientes que recibieron previamente R-CHOP. ¿Qué pasa con los pacientes a los que hay que hacerle rescate, tratamiento de rescate? Bueno, la recomendación principal es todos los que pudieran entrar en ensayos clínicos, meterlos en ensayos clínicos, ¿verdad? Fuera de ensayo hay que valorar tratamiento previo, la duración de la respuesta, la edad del paciente, las comorbilidades, el perfil de toxicidad farmacológico. Hay varios fármacos que podríamos utilizar, ¿verdad? Algunos aprobados ya por la FDA o la EMA, y otros, bueno, que se utilizan como uso compasivo, ¿verdad? El ibrutinib es uno de estos fármacos ya aprobado por FDA y por EMA, ¿verdad? En monoterapia es el que tiene mejor perfil de eficacia y toxicidad. La dosis a la que deberíamos de dar es de 560 miligramos día por vía oral hasta la progresión. Los comprimidos son de 140 miligramos, ¿verdad? Entonces serían 4 comprimidos día, ¿verdad? Asociado a rituximab puede ser una buena opción en pacientes candidatos a trasplante halogénico. Después está también la lenalidomida, que fue aprobada por la EMA tras una primera línea y por FDA también tras 2 líneas de tratamiento previas. En monoterapia tiene una eficacia moderada, pero son respuestas duraderas. Con rituximab mejora también su eficacia. La dosis, bueno, aquí la dosis es la dosis habitual, la verdad que conocemos de la lenalidomida, 25 miligramos día, días 1 al 21 cada 28 días, ¿verdad? Y con el rituximab se baja un poquito la dosis, fíjense que se baja un poco la dosis de la lenalidomida a 20 miligramos día, pero también durante 21 días, cada 28 días hasta progresión. Y el rituximab se usa en el primer ciclo, una dosis, que es su dosis estándar es de 175 miligramos metro cuadrado por semana, ¿verdad? Por 4 semanas en el ciclo 1. También una opción de tratamiento de rescate son los esquemas con bendamustina, ¿verdad? El rituximab bendamustina, como uso compasivo, ¿verdad? Tiene elevadas tasas de respuesta. También podríamos utilizar altas dosis de citarabina en los pacientes que no recibieron previamente o si la respuesta previa fue duradera. Ejemplo de esquemas con citarabina. Puede ser el RVAC, es un esquema interesante que utiliza rituximab, 375 miligramos metro cuadrado al día 1, más bendamustina, pero a 70 miligramos, ¿verdad? Se recuerdan que estamos acostumbrados a usar nuestra bendamustina a 90 miligramos como el R-Venda, ¿verdad? 90 miligramos metro cuadrado día 1 y 2, ¿verdad? Pero aquí en el RVAC es bendamustina 70 miligramos metro cuadrado intravenoso, días 2 y 3, y le agregamos citarabina, 800 miligramos metro cuadrado, días 2 al 4, cada 28 días, por 4 a 6 ciclos. Y el RVAC 500, que es bajar la dosis de citarabina a 500 miligramos metro cuadrado en mayores de 65 años. Otras opciones que tenemos, esquemas con gemcitabina, ¿verdad? El RGMOX es una opción, el uso compasivo. También aquí tiene su papel el tensirolimus, ¿verdad? Que fue aprobado por la EMA, con una eficacia moderada en monoterapia, pero una toxicidad significativa. Realmente yo no tengo experiencia con el tensirolimus, ¿verdad?
nunca llegué a utilizar, no sé si alguien alguna vez utilizó, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el esquema que se utiliza, ¿verdad? El bortezomib también, ¿verdad? Es un fármaco que sabemos que podemos utilizar en linfoma de células del manto como rescate, aprobado por la FDA. En monoterapia su eficacia es moderada, con rituximab, se puede asociar al rituximab, pero también aumenta esto su toxicidad, ¿verdad? Me gustó esto, una opción que leí, ¿verdad? Buenos resultados con combinación CHOP-bortezomib, ¿verdad? Pero esta ND23 hace, pero realmente todo lo que leí sobre el linfoma de células del manto, claro, recuerden que representan el 3 a 10% de los linfomas no Hodgkin, ¿verdad? En general, entonces todos los estudios que hay sobre el tema tienen una N pequeña, ¿verdad? Entonces, de entre 25 y 30 pacientes, ¿verdad? En general, ¿verdad? Pero me gustó esta combinación posible, opción en pacientes que no recibieron, pero en pacientes que no recibieron CHOP en su primera línea. Fíjense que la dosis es CHOP estándar, ¿verdad? O sea, CHOP a dosis estándar, y el bortezomib a una dosis un poco mayor, a 1.6 miligramos metro cuadrado, días 1 y 8 solamente de cada ciclo, de 21 días, ¿verdad? Por 6 a 8 ciclos. El venetoclax también es un fármaco que se puede utilizar como uso compasivo, tiene eficacia elevada en un estudio en fase 1, ¿verdad? También ahí ven la N es igual a 28, ¿verdad? La dosis es de 800 miligramos vía oral hasta la progresión. Los comprimidos son si no me equivoco, me pueden corregir, de 5, de 10 y 50, creo, que eran, o 50, 10, 50 y 100, algo así, ¿verdad? Y bueno, y se puede hacer un ascenso de dosis semanal, por ahí como ese ejemplo, ¿verdad? Empezar con 50, 100, 200, 400, hasta llegar a los 800 miligramos, ¿verdad? Algunas consideraciones del tratamiento de rescate o del rescate en linfoma de células del manto. Fíjense que la mediana de supervivencia en ensayos prospectivos con nuevos fármacos ya, ¿verdad? Como el ibrutinib, lenalidomida, bortezomib y tensirolimus es de 1 a 3 años. Los factores predictores de peor supervivencia con el tratamiento ya con ibrutinib son el MIP de alto riesgo, la enfermedad bulky, la histología blastoide y un Ki-67 elevado, mayor a 30%. Entonces, el trasplante de consolidación debemos de plantear a pacientes menores de 70 años con un linfoma de células del manto refractario o en recaída, sobre todo si tienen un alto riesgo. El trasplante halogénico con acondicionamiento no mieloablativo, con un acondicionamiento de intensidad reducida, en series retrospectivas ha demostrado un 30 a 40% de largos supervivientes y es el único tratamiento que puede ser potencialmente curativo para el linfoma de células del manto. Se podría considerar en pacientes menores de 70 años con donante compatible en centros especializados, ¿verdad? Y enfermedad quimiosensible, sobre todo si el paciente tuvo remisiones cortas o en pacientes de alto riesgo, ¿verdad? Esos pacientes de alto riesgo como los pacientes que decíamos los que tienen un MIP de alto riesgo, enfermedad bulky, histología blastoide, Ki-63 mayor a 30 o alteraciones del P53 también, ¿verdad? El trasplante autólogo como rescate, bueno, realmente demostró peores resultados que en la primera línea, por eso no está muy recomendado. Se podría plantear en pacientes que no fueron trasplantados previamente, con una remisión previa duradera y que alcancen una remisión completa con tratamiento de rescate. También en aquellos pacientes que alcanzaron una primera remisión completa, pero recién después de 2 líneas de tratamiento, ¿verdad? Se podría llegar a plantear. La evaluación de respuesta de los pacientes se hace según criterios de Lugano, ¿verdad? Que bueno, salieron en el 2014, en 2016 hubo alguna modificación, ¿verdad? Según los criterios de Lugano, por PET, ¿verdad? Hablamos de respuesta metabólica completa cuando el Deauville 1, 2 y 3, respuesta metabólica parcial cuando el Deauville es de 4 o 5, pero con una reducción de la captación respecto a la basal del paciente, una enfermedad estable o no respuesta metabólica cuando el Deauville es 4 o 5, sin disminución de la captación respecto a la basal, enfermedad en progresión, Deauville 4 o 5, pero con aumento de la captación respecto a la basal, o presencia de nuevos focos metabólicos, ¿verdad? Y simplemente para recordar, bueno, a todos, ¿verdad? No digo solo a los residentes porque siempre hay que recordar todo esto, ¿verdad? Hablamos de Deauville 1 cuando no hay captación, Deauville 2, captación inferior o igual al mediastino, 3, captación superior al mediastino pero igual o inferior al hígado, 4, moderadamente superior a la captación hepática, y 5, marcadamente superior a la captación hepática o presencia de nuevas lesiones. En el 2016 hubo una modificación en el sentido de que apareció la respuesta indeterminada, que se refiere sobre todo a pacientes que recibieron tratamiento con inmunomoduladores, ¿verdad? Entonces, en estos casos, la recomendación es que se repita la PET, ¿verdad? En pacientes con respuesta indeterminada, que se repita la PET a los 3 meses sería de esa PET que dio como respuesta indeterminada,
o antes, sí, por supuesto, si es que hay, no, si hay sospecha de progresión. En cuanto al seguimiento, no está validada la frecuencia del seguimiento en el linfoma de células del manto en estudios prospectivos, pero bueno, una posible estrategia que plantea la Asociación Castellano-Leonesa de Hematología y Hemoterapia es realizar este seguimiento cada 3 meses, los primeros 2 años, seguimiento clínico y laboratorial, ¿verdad? O sea, clínico con examen físico y análisis, ¿verdad? Y luego ya cada 6 meses de forma indefinida. Y también realizar cada 6 meses los 2 primeros años y años 3, 4 y 5 de seguimiento. Luego ya sería solo si hay sospecha de recaída y siempre que se sospecha de recaída, la recomendación es rebiopsiar, o sea, confirmar esa recaída con biopsia. Este es un artículo interesante también que me recomendaron para mostrar en esta clase, ¿verdad? En cuanto a los pacientes con linfoma de células del manto con alto riesgo y muy alto riesgo, ¿verdad? Este es un trabajo que fue publicado en el Journal of Clinical Oncology en octubre de 2020 por un grupo americano. Hay personas del MD Anderson, ¿verdad? Y bueno, ellos lo que hicieron, tuvieron en cuenta que el tratamiento del linfoma de células del manto evolucionó mucho, ¿verdad? Desde que, con el tiempo, ¿verdad? Desde tener una total dependencia a la inmunoquimioterapia hasta la incorporación de nuevos fármacos, ¿verdad? Que son muy efectivos y no son quimioterápicos, como el ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib y venetoclax, ¿verdad? Y recientemente las CAR-T, ¿verdad? También hay CAR-T para el linfoma de células del manto, ¿verdad? Sin embargo, los pacientes con enfermedad refractaria a estos nuevos tratamientos no tienen estrategias efectivas aún establecidas y lógicamente tienen peores resultados, ¿verdad? Con una mediana de supervivencia paupérrima realmente de 3 a 10 meses. Entonces, bueno, esto también les motivó a dividir a los pacientes en grupos de riesgo, ¿verdad? Pacientes de ultra alto riesgo, pacientes de alto riesgo, riesgo estándar, y los pacientes generalmente smoldering o indolentes. Y otra vez los subdividieron según eran pacientes de reciente diagnóstico, o sea, recientemente diagnosticados con linfoma de células del manto y sin tratamiento, y los pacientes que ya habían recibido algún tratamiento y estaban en recaída o refractario, ¿verdad? Y bueno, para los pacientes con reciente diagnóstico de linfoma de células del manto, se habla de ultra alto riesgo cuando tienen una histología blastoide o pleomórfica de novo, un Ki-67 mayor o igual al 30% o 50%, esto era para el MD Anderson, en pacientes con afectación blastoide o pleomórfica por histología, la mutación del P53 con otras alteraciones mutacionales de alto riesgo, la afectación del sistema nervioso central, esto también ya les metía en esa categoría, pacientes previamente tratados de ultra alto riesgo, hablamos cuando tienen la variante histológica pleomórfica o blastoide, cuando tienen, pero esto transformados de una forma clásica, ¿verdad? Cuando son refractarios a 3 o más líneas de tratamiento previo, incluyendo inhibidores de BTK, ¿verdad? Como el ibrutinib, pacientes triple resistentes, ¿verdad? Eso significa resistencia al inhibidor de BTK, al venetoclax y a los anti-CD19, o sea, las CAR-T. Pacientes de alto riesgo, ¿verdad? Los que tienen de nuevo diagnóstico, variantes histológicas blastoide y pleomórfica, un Ki-67 mayor o igual al 30% o 50% en la forma histológica clásica, mutación del P53, con una alta frecuencia alélica mayor o igual al 10%, o de lesión del 17P por FISH, cariotipo complejo, pacientes con MIPI de alto riesgo, ¿verdad? Pacientes con enfermedad Bulky, y de alto riesgo para los que ya fueron tratados cuando recibieron 2 o menos líneas previas o tratamiento estándar, ¿verdad? De tratamiento estándar, cuando progresaron en los primeros 24 horas después de la primera, 24 horas, en los primeros 24 meses, perdón, de la primera línea de tratamiento, ¿verdad? Pacientes en los que persiste la enfermedad mínima residual positiva, ¿verdad? Después de la terapia. Y luego tenemos los que son de riesgo estándar, de reciente diagnóstico, la histología clásica, un Ki-67 menor a 30, la presencia de síntomas B, enfermedad bulky o no bulky, y no otras características de alto riesgo, ¿verdad? En los previamente tratados que no tengan otras características de alto riesgo, y los smoldering o indolentes, ¿verdad? Los que tienen la histología clásica, Ki-67 menor a 30, MIPI de bajo riesgo, no síntomas B, el tipo leucémico no nodal, y baja carga tumoral y no otras características de alto riesgo, ¿verdad? Y también los previamente tratados que no tuvieran otras características de alto riesgo.
Entonces, las recomendaciones que ellos finalmente hicieron, los pacientes con el MIPI bajo o intermedio, hacer inmunoquimioterapia de primera línea, MIPI de alto riesgo, inmunoquimioterapia con trasplante de progenitores hematopoyéticos y mantenimiento con rituximab, ¿verdad? Es lo que demostró mayor beneficio. Si es posible, meter a todos los pacientes a ensayos clínicos, ¿verdad? Para cualquier MIPI. En los casos de recaída, valorar número y líneas anteriores, ECOG, edad, comorbilidades, trasplante previo, recaída temprana, si fue dentro de los 12 a 24 meses después de la primera línea, y progresión con los inhibidores de BTK. Exceptuando los pacientes con linfoma de células del manto con infiltración del sistema nervioso o aquellos pacientes muy mayores con afectación funcional, la recomendación es meterlos en ensayos clínicos o hacer tratamientos con Brexucabtagene autoleucel, que es la CAR-T, que se puede utilizar, ¿verdad? Eh, y el alotrasplante, sí, es una recomendación en centros especializados para pacientes de alto riesgo, pero claro, hay que tener en cuenta que se relaciona también con altas tasas de complicaciones graves o fatales y es factible solo en un subgrupo de pacientes. En cuanto a la profilaxis del sistema nervioso central, las recomendaciones fueron de considerar profilaxis del sistema nervioso, terapias con penetración en el sistema nervioso central, como serían dosis altas de citarabina, además de asociarlos a ibrutinib o a venetoclax, ¿verdad? En pacientes con la variante blastoide, ¿verdad? Recuerden que estábamos obligados a realizar la punción lumbar en los pacientes con esta variante. En resumen, podríamos decir que los pacientes con linfoma de células del manto de alto riesgo son un reto en cuanto al tratamiento, ¿verdad? El Brexucabtagene autoleucel, que es una CAR-T, marca el comienzo de una nueva era para el tratamiento de esta enfermedad, pero al mismo tiempo ha creado nuevos desafíos porque ya aparecieron pacientes, o sea, ya existen pacientes resistentes también a esta terapia. Y eso era todo. Perdonen si hablé muy rápido, espero que haya quedado claro, no sé cómo salgo de esto, que haya quedado algo claro, ¿verdad? Y no sé si tienen preguntas. No me desconecté, ¿verdad? No, no sé Sí, cómo no, se, no, no, se puede. excelente, Claro. súper. No, más que nada, Perdón, que hablo muy rápido cuando me pongo nerviosa. qué nerviosa. Ay, acá parece que estoy ahí. Sí. Entonces, A ver. no, yo